Entonces, nuestro siguiente ponente es el maestro Carlos Alberto Villanueva Martínez. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Derecho Administrativo, en Ciencias Jurídicas y candidato a doctor en Derecho por la Universidad Panamericana Campus México. Es profesor en la especialidad y en la maestría en Derecho Administrativo, así como en la maestría en Derecho Económico de la Universidad Panamericana Campus México. Además, es profesor invitado en la maestría en Derecho del Estado con énfasis en regulación minera, petrolera y energética de la Universidad Externado de Colombia. También es profesor invitado en la maestría en Derecho de la Universidad Panamericana Campus México. Ha sido expositor en foros nacionales e internacionales en España, Puerto Rico, Colombia, República Dominicana, Ecuador y Perú. Se le han otorgado las siguientes distinciones: como coordinador del Anuario Iberoamericano de Derecho Energético, publicado por la Universidad Externado de Colombia. Es miembro asociado del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo. Es asociado del Instituto Nacional de Administración Pública, miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho de la Energía, miembro del Instituto Internacional de Derecho Administrativo, miembro de la Asociación Iberoamericana de Estudios de Regulación, árbitro en la revista Praxis en el Centro de Estudios Superiores en materia de Derecho Fiscal y Administrativo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de México, y es par evaluador en Misión Jurídica, revista de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, Colombia. El jurista Carlos Villanueva ha publicado 21 trabajos, algunos en coautoría, en diversas revistas y libros colectivos en Iberoamérica. Me permito el espacio para señalar que también el maestro Carlos Villanueva tiene constante participación en la revista de nuestro ponente antecesor, que edita de forma muy buena y que nos llena a todos los juristas de alegría que sea él quien tenga tanto cuidado para que esta revista sea publicada semestralmente. El maestro Carlos Villanueva también ha participado, entonces no me queda más que agradecerle también por todo el apoyo, por toda su disposición y por la infinita comunicación que ha tenido conmigo para que todo este evento llegue a buen puerto, tal como lo ha sido. Así que, maestro Carlos Villanueva, son las 12:48, le dejo el uso de la voz durante 30 minutos. Profesor Delgadillo, buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muy agradecido por sus palabras tan generosas. Es menester iniciar dando las gracias a las autoridades de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit. Es para mí un privilegio apoyarlos, participar con ustedes, siempre dispuesto, siempre a la orden. Quiero también extender un afectuoso saludo a mi maestro, el doctor Luis Humberto Delgadillo, que debe estar escuchándonos, y asimismo saludar al maestro Mauricio Estrada y al doctor Henry Mejía, que ya vi que nos acompañan. Es todo un compromiso hablar a continuación de un ponente que ha impartido una charla del nivel que lo ha hecho el maestro Estrada, y además es un compromiso hablar antes que un jurista de la talla del doctor Henry Mejía, que es un magnífico administrativista de talla internacional. Dicho lo anterior, y para tratar de ajustarnos o cumplir puntualmente con los tiempos, voy a compartir con ustedes, si el profesor Delgadillo me lo permite, una presentación. No tengo habilitada la función, profesor Delgadillo, no sé si quisiera usted hacerme favor de compartir la presentación para guiar la exposición, como usted me indique. Creo que no me escucha el profesor Delgadillo. A ver, ya tengo control de la pantalla, lo hago de inmediato. Bueno, vamos a entrar al tema. Rápidamente, es un privilegio, como les decía, participar en un evento dedicado a reconocer a un maestro, a un personaje que es todo un hito en el derecho administrativo de Iberoamérica. En ese sentido, he escuchado con mucha atención las magníficas exposiciones que se han dado en los días previos, y me ha parecido que, siendo un evento de un talante tan cordial, tan festivo, no era propio dictar una cátedra o una exposición a tipo de sesión de aula, y he optado por una presentación un poco más informal, un poco más, pretendo yo, sea amigable. En consecuencia, he elegido platicar con ustedes sobre las dificultades, retos y encanto del derecho administrativo. Dado que estamos celebrando a un autor
de alguna manera estamos celebrando el esfuerzo, la dedicación a cultivar una disciplina. Por tanto, este merecido homenaje al profesor Gordillo es una celebración del derecho administrativo. Celebrando al derecho administrativo reconocemos la valía, la relevancia, la trascendencia del trabajo. En este sentido, del trabajo del autor, quiero decir. En este sentido, quiero destacar que el derecho administrativo significa para nosotros en el ámbito iberoamericano una herencia compartida y es por tanto un espacio abierto al intercambio y a la cooperación, como ha sido clara muestra la presencia de profesores extranjeros en este evento. Creo que quienes nos escuchan han podido darse cuenta cómo, a pesar de las diferencias propias e inherentes a las particularidades de cada jurisdicción, hablamos un mismo lenguaje, compartimos una metodología, utilizamos términos que nos permiten intercambiar y eso forma y enriquece comunidades académicas. Somos, por tanto, los administrativistas, una comunidad activa y abierta al intercambio, como lo pone de manifiesto las diversas asociaciones que existen, entre las cuales puedo destacar por el afecto y el aprecio que le tengo al Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, cuyo presidente habló de manera magistral el lunes pasado. Dicho lo anterior, debo hacer una aclaración. Es difícil elegir el tema el título de una ponencia. Generalmente todos los buenos títulos están ya ocupados. Debo reconocer que en el título de mi intervención he cometido un plagio menor porque he tomado como referencia el título de un pequeño opúsculo muy interesante, muy divertido del profesor español Marcos Baquer Caballería, titulado El discreto encanto del derecho administrativo, donde este destacado catedrático español comienza por plantearse una pregunta que a mí me resultó sumamente llamativa porque me la he planteado muchísimas veces. ¿Por qué estudiar derecho administrativo? ¿Qué utilidad tiene? Generalmente, cuando, por lo menos en mi experiencia personal, cuando me preguntan, ¿es usted catedrático? ¿Y de qué da clase? De derecho administrativo, lo siguiente es un rostro de ligero desencanto, y qué aburrido. En fin, yo no comparto esas ideas y me sumo al planteamiento del profesor Marcos Baquer en el sentido de que es una disciplina relevante, atractiva, y sobre eso trataré de abordar en los siguientes minutos, haciendo referencia primero a cuáles son las dificultades que enfrentamos al acercarnos al tema del derecho administrativo, cuáles son los retos que estas dificultades nos imponen, y al final trataré de plantearles unas ideas que nos permita determinar o reconocer que efectivamente se trata de una disciplina con encanto, con utilidad, que amerita su estudio y que hay que agradecer por ello el trabajo de tantos juristas como el doctor Gordillo. En este último sentido, no quisiera dejar de mencionarles que hoy festejamos a un grande del derecho administrativo, pero como les decía, somos una comunidad amplia y extensa y existen muchos otros grandes juristas que vale la pena leer. Siéntanse ustedes parte de una comunidad de conocimiento activa, actuante, productiva. Simplemente por mencionar algunos nombres sin demérito del homenajeado, yo les recomendaría ampliamente la lectura de la obra, también en Argentina, del profesor Juan Carlos Casañe, de Julio Rodolfo Comadira, en el Uruguay Carlos del Piazzo, en Chile Alberto Vergara Blanco, en Colombia, por supuesto, está el caso probablemente de uno de los más destacados exponentes contemporáneos del derecho administrativo, que es el profesor Jaime Orlando Santofimio. En Venezuela es imposible dejar de pensar en el profesor Alan Bruber Carías, gran jurista, gran conocedor del derecho constitucional y del derecho administrativo, como no podría ser de otra forma. Por supuesto, el mismo doctor Henry Alexander Mejía, que nos acompaña, que es un destacadísimo exponente del estado del arte que guarda el derecho administrativo en Centroamérica, y por supuesto, el doctor Jaime Rodríguez Arana, que nos acompañó en días pasados. También recordar a algunos maestros que se han ido. Yo destacaría, por el apego afectivo que tuve con él, al profesor José Luis Meilán Gil, recientemente fallecido hace un par de años, que tiene una amplia y destacadísima obra sobre derecho administrativo. En fin, nombres sobrarían. Yo los invito a acercarse a los trabajos de estos juristas.
Siendo extranjeros, hay mucho que aprender, hay mucho que compartir y, por supuesto, reconocer que los administrativistas mexicanos han estado al nivel y a la talla de estos maestros, siendo los doctores Luis Humberto Delgadillo y el doctor Lucero dignísimos representantes del Estado del derecho administrativo mexicano. Dicho lo anterior, entro al tema. Dificultades del derecho administrativo. Bueno, la primera dificultad me parece que debemos apreciar, y no es menor, es la novedad de esta rama del derecho. Estamos ante una de las disciplinas jurídicas más jóvenes. Como ustedes saben, y esto es un lugar común, simplemente lo menciono, para algunos autores dicen en tono un poco jocoso que es la única disciplina jurídica que cuenta con una fecha de nacimiento. Es decir, tradicionalmente se suele identificar el surgimiento del derecho administrativo con el arrêt Blanco del Consejo de Estado, del Tribunal de Conflictos francés. Ese, digamos, es el nacimiento del derecho administrativo como una disciplina autónoma, novedosa, que buscaba un fin específico. Sin embargo, es importante mencionar que el fenómeno no es privativo de Francia. Si bien tendemos a reconocer el origen del derecho administrativo en el desarrollo histórico francés y la poderosísima influencia cultural que este país tuvo sobre el contexto latinoamericano durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX, y que nosotros la recibimos particularmente en forma indirecta a través de España, no podemos dejar de mencionar las importantísimas aportaciones que en la conformación del derecho administrativo tuvo el derecho alemán. Es decir, los juristas alemanes, desde una circunstancia y una coyuntura histórica totalmente distinta a la propia perteneciente a la Revolución Francesa, desarrollan una noción también de un derecho administrativo que posibilita la acción estatal, de un derecho que conforma la actividad del Estado. Pero en todo caso, es importante mencionar que, dada su novedad, se trata de una rama de la disciplina jurídica que es ajena al proceso de codificación. Aquella vieja idea de un derecho codificado, contenido, preestablecido, nunca ha sido aplicable al derecho administrativo por las particularidades y las complejidades inherentes a esta disciplina, sobre las que ya abordaremos un poco más en los siguientes momentos. Otra dificultad propia del derecho administrativo, además de su novedad, es que es un derecho vinculado al poder. Es un derecho, solemos decir que el derecho administrativo es el derecho de la administración. En este sentido, el derecho administrativo se mueve en el mundo de la oportunidad y la conveniencia. Recuerden que ustedes que en el caso francés particularmente, el derecho administrativo surge con la clara intención de sustraer a la administración del control de los tribunales ordinarios. Se estimaba que los tribunales impedían la actuación administrativa, obstaculizando los fines del proyecto revolucionario francés. En esa medida es que se construye un derecho estamental que, ojo, tiene un surgimiento estrictamente jurisprudencial. Se crea una rama para controlar o para regular la actuación administrativa, pero con una idea de darle facilidades para su actuación. Es decir, en Francia el derecho administrativo está claramente vinculado al surgimiento de la jurisdicción contenciosa administrativa. Este es un fenómeno particularmente francés que no necesariamente se va a reproducir en nuestros países, donde simplemente recibimos ya al derecho administrativo como un cuerpo normativo propio. El caso mexicano es muy claro en este sentido, porque nosotros, si bien recibimos un derecho continental europeo a partir de nuestra herencia española, ustedes saben que a partir de la adopción de los modelos liberales en el siglo XIX, nuestro modelo constitucional se asemeja más al norteamericano, con un poder judicial independiente. De modo que aquí, como bien platicaba el maestro, el ponente que me presidió, la historia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es muy reciente, es posterior y constituye una gran obra, pero en principio el derecho administrativo en México no está vinculado a una jurisdicción específica. Entonces, se trata de un derecho
que al servir de instrumento para habilitar la actividad de la administración, es un derecho que siempre está sujeto a condiciones variables, a los intereses de gobierno, y de tal manera es un derecho altamente volátil, digamos. Digamos que el particular siempre se encuentra en una situación de incertidumbre respecto de la norma, porque el poder que pretende ser sometido a control a través del derecho tiene esta capacidad de generar su propio derecho, de elaborarse un traje a la medida, y precisamente en ese sentido la labor de los tribunales, la labor de los órganos jurisdiccionales, sean estos en sede administrativa o jurisdiccional, resulta fundamental para prevenir y controlar los posibles abusos o desviaciones en los que puede incurrir la administración al dotarse de un marco normativo ad hoc para cumplir con sus determinaciones. No obstante, es una dificultad que no podemos dejar de apuntar. Disculpe, me parece que tengo problemas. Perdón. Hasta aquí con las dificultades. Hecho este planteamiento, ¿qué retos enfrentamos los administrativistas? Bueno, para empezar, enfrentamos una demanda de constante actualización y estudio. Como les decía, al ser un derecho que se mueve en el mundo de la oportunidad y conveniencia, podemos afirmar que a cada modelo de Estado ha correspondido un modelo de derecho administrativo. Es decir, hay un derecho administrativo propio del Estado liberal clásico, hay un derecho administrativo del Estado social de derecho, y hay un derecho administrativo propio del modelo de Estado neoliberal o del Estado regulador. Utilicen la denominación que ustedes prefieran. Simplemente lo que quisiera denotar es que estamos sujetos a un requerimiento de constante estudio, de análisis, para entender cuál es ese aparato instrumental del que requiere dotarse el Estado para cumplimentar con los fines que le impone el modelo seleccionado en cada momento. Claro, hay una enorme ventaja que debo señalar. No obstante esta necesidad de constante estudio y actualización, tampoco es que haya nada nuevo bajo el sol. El derecho administrativo ha tenido la virtud de ir evolucionando, si ustedes me permiten, una figura tal vez poco elegante, pero me parece muy ejemplificativa. El derecho administrativo ha evolucionado como una cebolla, ha ido sumando capas, ha ido sumando etapas sin desperdiciar las anteriores, de tal manera que todo lo que ha ido avanzando el derecho administrativo es utilizable, es reconocible, y como también los modelos de Estado no son infinitos y la historia se mueve en un proceso dialéctico, como decía Hegel, y hay constantes retornos, como lo estamos viendo actualmente en México, en ocasiones el instrumental jurídico de un modelo de Estado previo nos es útil para atender y procesar las circunstancias actuales. Entonces, establecido este carácter instrumental, no solo del derecho administrativo, recordemos, la propia administración tiene un carácter instrumental. Recuerden ustedes que la teoría de la división de poderes no explica a la administración, y ese es parte del problema que ha tenido la administración para establecerse, para ser normada dentro del esquema tradicional de la teoría de la división de poderes, que, ojo, es una teoría política, no es una teoría jurídica. Dentro de la teoría de la división de poderes parece haber claridad en cuanto a las tareas que se asignan al poder legislativo, las tareas que se asignan al poder judicial, pero cuando llegamos al poder ejecutivo y se nos dice que su función es la de ejecución de la ley, y nos dice que el poder ejecutivo es unipersonal, la pregunta inmediata es, ¿y la administración dónde quedó? Bueno, la administración surge de la necesidad. La administración es una herramienta de apoyo a la labor del Ejecutivo que surge de la complejidad natural de la evolución del Estado. En la medida en que las tareas a cargo del Ejecutivo
se van haciendo complejas en la medida en que se lleva a cabo un proceso de centralización de las atribuciones, de las tareas en el propio Estado. Resulta impensable un poder ejecutivo unipersonal sin el apoyo de este aparato burocrático que, por cierto, es una herencia en algunos países, particularmente en el caso francés. El aparato burocrático es un hecho preexistente a la revolución. La revolución encuentra al aparato burocrático y lo utiliza, se da cuenta de la importancia que tiene este aparato de apoyo para impulsar los fines y los proyectos de gobierno. Es decir, dentro del Poder Ejecutivo vamos a encontrar tanto la función administrativa como la función gubernativa o de política. Y la administración es ese instrumento, es ese aparato de apoyo para traducir en acciones que se ven orientadas a incidir en la esfera jurídica de los particulares las decisiones de gobierno. Digamos que la esfera gubernativa es la propia o correspondiente a la política pública, mientras que la administración es el ámbito propio de la ciencia jurídica y de otras, porque tenemos que comprender algo como juristas dedicados al derecho administrativo. El derecho administrativo solo nos provee de una explicación parcial del fenómeno de la administración. La administración es un fenómeno complejo cuya comprensión, cuyo manejo requiere de la concurrencia de distintos saberes. En la ciencia de la administración pública coincidimos tanto el derecho como la ciencia política y la propia ciencia de la administración. En este sentido, cuando nos acercamos, por ejemplo, a los desarrollos normativos, al derecho administrativo norteamericano, parten de una base completamente distinta. El derecho administrativo norteamericano surge a partir sobre todo del estudio de la administración como tal. Los principales textos sobre administración pública en Estados Unidos no son necesariamente textos de derecho administrativo, sino estudios de administración pública, de los cuales el derecho toma muchos elementos para explicar las reglas de funcionamiento y de operación del aparato administrativo. En ese sentido, y ya que hago mención al caso norteamericano, a un país, a un régimen en el que supuestamente se nos ha dicho no existe derecho administrativo, cosa que no es cierto, tenemos que entender que otro de los retos que enfrentamos es la expansión constante del Estado administrativo. Los propios norteamericanos han acuñado el término administrative state para referirse a la situación contemporánea, donde la administración es una presencia constante en la vida de las personas. Más allá de paradigmas liberales o intervencionismo estatal, la realidad es que la coyuntura de la vida social contemporánea hace necesaria una presencia activa del Estado que permea prácticamente toda la vida del ser humano. Ustedes saben que el derecho se construye a partir de categorías que nos permiten operar de manera sistemática dentro del derecho. Bueno, tal vez una de las categorías fundamentales en derecho sea la de persona, el sujeto como centro de imputación de derechos y obligaciones. Pero una categoría no menor y prácticamente tan generalizada como la de persona corresponde a la del administrado. Prácticamente todos los individuos somos en un momento dado de nuestras vidas administrados, es decir, sujetos a una relación jurídica con la administración. En este sentido, ante una administración en constante expansión que requiere ser normada, controlada, pero que también supone costos y que está obligada a cumplimentar con los fines que le marca el ordenamiento jurídico, que se reflejan en la satisfacción de necesidades o de requerimientos de la población, el derecho administrativo vive en una tensión permanente entre la formalidad jurídica que deriva de los ordenamientos legales, del conjunto de normas que rigen su operación, y la exigencia de eficacia y eficiencia a la que está sometida. Eficacia y eficiencia tanto en el sentido económico de uso y aplicación de recursos,
como exigencia de eficacia y eficiencia en tiempos de respuesta, en calidades de respuesta, sobre todo en tiempos actuales donde el tema de la corrupción es un tema tan relevante, tan sonado. La administración y los administrados nos encontramos permanentemente en una tensión o en una contradicción entre esa demanda de transparencia, de rectitud en el obrar de la administración, cuya forma más fácil de garantizar es sujetándola a estrictos controles y formalidades, que se ve confrontada con una necesidad de prontitud, de eficacia, de eficiencia en la operación administrativa, cuya mejor manera de lograr es a través de amplias discrecionalidades. Es decir, hay una tensión entre formalismo y eficacia, cuyo punto de equilibrio nunca es claro, depende de la coyuntura, de la circunstancia y sobre todo de las capacidades del aparato administrativo. Otro reto al que podemos hacer mención es el derecho administrativo es derecho constitucional concretizado. Sí, esa frase que suena muy bien, el profesor Rodríguez Arana la utiliza y que es perfectamente cierta, nos plantea un problema no menor. Yo siempre he dicho que los constitucionalistas crean las grandes teorías, generan derechos, generan expectativas, provocan un tiradero que después los administrativistas tenemos que venir a ver cómo resolvemos, porque los administrativistas somos los que nos ocupamos del detalle de la aplicación, de la concretización, de cómo hacer efectivos esos grandes derechos, esas grandes construcciones que derivan del derecho constitucional. Es decir, ¿qué fines persigue el derecho administrativo? El derecho administrativo persigue los fines que le marca el ordenamiento constitucional y el desarrollo que estos mandatos tienen en las leyes que rigen a la administración. Por tanto, el derecho administrativo está fuertemente vinculado a la Constitución, pero tiene el reto no menor de hacer efectivos, de convertir en derechos exigibles, en derechos justiciables, esas grandes construcciones teóricas. En un contexto, además, en el que parece haber una pugna constante entre derechos. La actuación de la administración, aún sometida a derecho, nunca es neutra. Generalmente la actuación administrativa va a producir una afectación, particularmente bajo esquemas de promoción o de regulación económica. La actuación de la administración, si bien se traduce en un beneficio para alguien, asumamos que estamos hablando de un beneficio en favor del interés general, generalmente también se traduce en la afectación de los derechos de un agente económico o de un grupo determinado cuyo ámbito de libertad se ve restringido o acotado por una determinación administrativa que se adopta en función de un supuesto interés general. Bueno, la conflictiva contemporánea del derecho administrativo tiene que ver necesariamente con esta ponderación de derechos en juego. Por tanto, el reto que nos impone el derecho administrativo es comprender la complejidad de la función administrativa y sus diversas manifestaciones. Simplemente traer a colación aquí, recordar, ya lo adelantaba el jurista español Jordana de Pozas en el siglo pasado, la función administrativa es difícil de describir en cuanto a su contenido, pero podemos caracterizar las formas en las que ésta se proyecta. Y podemos decir que la función administrativa comprende las atribuciones de policía o de limitación, la atribución de servicio público, la atribución de fomento y ocasionalmente las actividades industriales o comerciales. Es decir, la actividad de policía o limitación originalmente pensada para temas de seguridad y de salubridad tiene que ver con todos estos controles administrativos disculpen ustedes, con todos estos controles administrativos que suponen el control de actividades particulares que pueden ser potencialmente riesgosas o lesivas para el conjunto social y a las cuales se sujeta a la acreditación del cumplimiento de ciertos
requisitos, condiciones o características que se presuponen necesarios para realizar esa actividad. Estamos hablando de actos de reconocimiento de situaciones jurídicas que se expresan normalmente en permisos, licencias o autorizaciones. Pero también hablamos de actos de ampliación de la esfera jurídica de derechos, como cuando se otorga a un particular un derecho que previamente no se encontraba dentro de su esfera jurídica, como es el caso de las concesiones, en las cuales un bien del dominio público o una actividad de titularidad estatal es transferida, es concedida a un particular. En el caso del servicio público, vinculado directamente con las concesiones como título habilitante pertinente en términos de la Constitución mexicana, estamos hablando de un Estado que abandona las ideas liberales de simplemente mantenimiento del orden, cumplimiento de los contratos, garantía de seguridad jurídica, policía y ejército, por un Estado que asume una responsabilidad frente al conjunto social al asumir a su cargo la atención de ciertas necesidades cuya satisfacción se considera de interés general y que se encuentran indebidamente o insuficientemente satisfechas y que por su importancia el Estado considera que se debe asegurar que éstas sean atendidas de forma general, permanente, regular y continua en beneficio de todo aquel que lo solicite. Por otra parte, tenemos al Estado actuando en apoyo de grupos desfavorecidos o en apoyo de secciones del territorio, estados, regiones, que enfrentan condiciones adversas y que el Estado asume una perspectiva redistributiva y decide otorgar estímulos o apoyos para apoyar la realización de determinadas tareas. Y finalmente tenemos al Estado actuando como proveedor de bienes o servicios de manera concurrente o con exclusión de los particulares que intervienen mediante la actividad industrial o comercial para atender ciertas necesidades de política pública o atender fines de política sectorial en determinados sectores. Digamos, a estas manifestaciones de la función administrativa tradicionales se han ido sumando otras en tiempos más recientes. Ahora se habla también de una función arbitral o de mediación de la propia administración frente a conflictos entre particulares. Y sobre todo me parece muy relevante mencionar el surgimiento de una potestad normativa o de facultades regulatorias a cargo de la administración pública o de entes paralelos a la administración. No pretendo entrar al tema del Estado regulador, que es un tema por demás complejo, pero me parece que de una simple lectura del texto actual de la Ley Orgánica de la Administración Pública y las atribuciones que otorga a las distintas secretarías de Estado, de una revisión de los reglamentos interiores de estas, pero sobre todo de la revisión de muchos órganos desconcentrados hoy existentes, podemos darnos cuenta cómo la administración y el derecho administrativo han evolucionado de forma tal que hoy el poder ejecutivo, la administración, no es simplemente un ejecutor de normas, es una instancia productora de normas. La actividad de la administración ya no es simple ejecución de la ley, sino que su actividad supone también ampliar, desarrollar el corpus normativo del Estado. Esto me parece que no está sujeto a discusión, es una realidad que tenemos y que además se ve reflejada del lado de la tutela judicial, porque en el propio Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se ha creado una sala especializada en órganos reguladores precisamente para dar un seguimiento y ejercer un efectivo control jurisdiccional respecto de la actividad de órganos administrativos cuya tarea principal, aunque no exclusiva, es la producción normativa. Entonces, estamos ante una administración que crece, que se hace más compleja y que nos supone un reto
en el estudio y la aplicación de esta disciplina. Otro tema fundamental es la tensión en la que vive el derecho administrativo, la tensión entre la formalidad y la exigencia de eficacia y eficiencia, la que ya mencionaba. ¿Cómo hacer que esa actividad administrativa, que esas tareas que se llevan a cabo de regulación, de fomento, de atención de necesidades, se desarrollen de la manera más pertinente para solventar los requerimientos de la población? Bueno, se han intentado en los últimos 30 años diversas alternativas. Empezamos por presenciar un fenómeno de huida del derecho administrativo, es decir, a la administración actuando o pretendiendo actuar bajo normas de derecho privado, bajo formas jurídicas propias del derecho privado, a la administración actuando no en condiciones o buscando esquemas no de suprasubordinación, sino de coordinación con los administrados, pero esto, como ustedes saben, produjo una serie de problemas de control, de certeza, de rendición de cuentas, de transparencia. Y hoy, por el contrario, en este esquema de Estado regulador o de Estado que ha abandonado la gestión directa de las tareas para encomendarlas a particulares, pero sin renunciar a ejercer una tutela, control, supervisión, vigilancia de la forma en que estos particulares desarrollan las tareas encomendadas al amparo de algún título habilitante, vemos que hoy esos particulares empiezan a obrar al amparo de normas de derecho público. Es decir, tenemos una publificación de las actividades o tareas en manos de particulares. Piensen ustedes cuántas unidades de verificación en diversos ámbitos, por ejemplo, en materia eléctrica, están conferidas a particulares, pero las tareas que llevan a cabo constituyen verdaderos actos de ejecución de la normativa sectorial correspondiente que se pueden traducir en una resolución que limita o afecta la actividad de un particular. Es decir, tenemos funciones administrativas en manos de particulares. Todo esto es parte del derecho administrativo con el que convivimos en la actualidad. También tenemos el reto de comprender el sentido y alcance del derecho administrativo como un derecho exorbitante. En estos poco más de 200 años que tiene el derecho administrativo, si bien en sus principios recurrió necesariamente al derecho común para informarse de ciertos conceptos o categorías fundamentales, hoy ha construido un corpus que le permite manejar categorías propias. Es decir, hoy el acto administrativo, si bien es un acto jurídico, no necesariamente guarda relación con el acto jurídico previsto en el Código Civil. Recordemos que todo este derecho administrativo está caracterizado por asumir que la función administrativa, que las tareas a cargo de la administración tienen valor, tienen importancia, que subyace un interés general en que éstas se lleven a cabo de una manera regular, adecuada, y por tanto el derecho administrativo consiste en el reconocimiento de privilegios excepcionales que están compensados con cargas adicionales. Es decir, como ustedes saben, el acto administrativo goza de presunción de legitimidad. El contrato administrativo puede ser rescindido unilateralmente. Las normas administrativas pueden ser modificadas. La regulación es susceptible de transformación, de cambio, aún a pesar del principio de confianza legítima y otros mandatos de estabilidad. Pero esos privilegios que recibe la administración se ven compensados con un control jurisdiccional más estricto. Las obligaciones de fundamentación, de motivación a las que está sometida la administración tienen que ser superiores, y el estándar del control judicial tiene que ser mayor, sobre todo en la medida en que la decisión administrativa esté caracterizada por una mayor discrecionalidad. A mayor discrecionalidad se plantea la necesidad de una motivación reforzada o incluso de un test de proporcionalidad, como lo mencionaremos más adelante. Finalmente,
el otro gran reto precisamente que enfrenta el derecho administrativo, en mi opinión, es la dificultad de la defensa y promoción del interés general. Más allá de análisis de ciencia de la administración pública o de teoría de la administración o del management, que reconoce el hecho de que las burocracias constituyen un grupo de interés y que como tal defienden privilegios, prerrogativas y que son un agente a tomar en cuenta en cualquier determinación de política pública, la realidad es que la justificación jurídica de la actuación de la administración es que ésta actúa en procura de un interés general. Un interés general que no puede ser una invención de la propia administración, sino que deriva de un mandato legal. Mucho de lo que se critica de la administración es una aparente falta de legitimidad. Esta falta de legitimidad, al ser un poder no electo, se ve compensada cuando actúa en ejecución de la ley, porque partimos de la ficción de que el ordenamiento jurídico, en la medida en que es emanado de la representación popular, contiene el mandato de las mayorías respecto de los fines que el Estado debe procurar en su actuación. Por tanto, en la medida en que la administración actúa con apego al principio de legalidad, podemos decir que está actuando en procura, defensa o en la promoción de un interés general. Pero este planteamiento se torna un tanto cuanto más difuso en la medida en que ese principio de legalidad se debilita, en la medida en que la administración opera con amplios márgenes de discrecionalidad o en la medida en que se convierte en un productor de normas que completan o desarrollan mandatos genéricos contenidos en la legislación. Aquí no puedo dejar de mencionar que incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha manifestado hasta cierto punto reacia o reticente respecto de la existencia del interés general y la necesidad de su comprobación. Les sugiero revisen ustedes el protocolo de actuación sugerido por la Suprema Corte a los juzgadores para los casos de conflictos en el caso de grandes proyectos, donde claramente señala que si bien en principio siempre la administración alega la existencia de un interés general para justificar su actuación, este debe ser demostrado en el juicio y no debe darse por aceptado o por sentado. Esto supone necesariamente un verdadero problema para la continuidad de la actuación administrativa y la falta de continuidad de la actuación de la administración va en perjuicio de todos y cada uno de nosotros. Voy terminando ya para tratar de cumplir con los tiempos. A manera de conclusión, visto todo este panorama, ¿dónde podemos ubicar el encanto del derecho administrativo? ¿Por qué estudiar derecho administrativo? Bueno, dadas las razones que les he expuesto en los minutos anteriores, me parece que es evidente que el derecho administrativo es un derecho omnipresente. Decía Jean Rivero en un texto muy pequeñito, el hurón en el palacio, hace un recuento del día de un ciudadano donde demuestra que una persona puede transitar su día a día e ir pasando de una situación a otra en la que se encuentra permanentemente sujeta a una tutela administrativa, en donde tiene que cumplir con un reglamento, con una ordenanza, con un mandamiento, donde tiene que exhibir un permiso, una licencia, una autorización. El derecho administrativo es una realidad omnipresente en nuestras sociedades contemporáneas. En este sentido, el derecho administrativo no es ya el derecho de la administración, no es simplemente un derecho por y para el aparato burocrático. El derecho administrativo se ha convertido en un verdadero jus común que rige nuestra vida cotidiana en muchos de sus aspectos más relevantes. Provisión de servicios, atención de necesidades generales, ejercicio de derechos. Es un verdadero jus común contemporáneo que enriquece y en ocasiones complica nuestras vidas. Es un derecho que más allá de su profusión normativa, de la imposibilidad de su codificación, de su necesaria especialización, porque está integrado por una serie de subdisciplinas sumamente complejas cuyo conocimiento además supone no solo con saberes jurídicos, sino saberes
técnicos, es decir, el derecho administrativo nos coloca, como bien decía el profesor Rodríguez Arana, nos coloca en la necesidad de operar al amparo de un pensamiento abierto, plural, dinámico y complementario que nos permite a los juristas interactuar con otros profesionales en otras materias cuyos conocimientos son indispensables para que la actividad administrativa esté dotada de la justificación que puede solventarla incluso en controversias jurisdiccionales. Es decir, la potestad normativa de la administración e incluso los actos administrativos que suponen la concreción de esas potestades normativas, hoy no se surten únicamente a partir de una adecuada fundamentación o incluso de una motivación reforzada, y ni siquiera incluso a través de los procesos de mejora regulatoria hoy tan en boga, incluido el test de proporcionalidad tan relevante desde la perspectiva germánica y que resulta fundamental, me parece, el día de hoy para justificar particularmente las potestades de regulación, sino que la idoneidad de la decisión administrativa hoy se ve soportada en saberes técnicos, en otras racionalidades que no constituyen necesariamente actos de discrecionalidad, sino racionalidades sujetas a comprobación a través de procedimientos periciales o de otra índole para sostener jurisdiccionalmente la validez de la actuación administrativa. Es decir, ese es un encanto del derecho administrativo que nos permite a los juristas que cultivamos esta disciplina ser actores sociales que interactúan profundamente con realidades que van más allá del derecho. En este sentido, yo quisiera concluir destacando que el derecho administrativo, reitero, más allá de un corpus juris para la administración, es una disciplina profundamente humanista porque es la rama del conocimiento jurídico que permite al individuo navegar en la actualidad frente a ese leviatán omnipresente que es el Estado. Ese leviatán que, por favor, no olvidemos, sí, es esa construcción teórica monstruosa de las que nos hablaba Hobbes, pero también es ese policía que se nos aparece de noche, es ese inspector que llega al comercio a levantar un acta por un incumplimiento a un reglamento gubernativo. Es decir, el Estado es un ente omnipresente en nuestras vidas que debe ser, cuya actuación debe ser reconducida a derecho y debe ser tutelado jurisdiccionalmente para hacer efectiva la vida y cuya regularidad en la actuación nos es indispensable. Si nosotros volteamos a ver aquellos países que nos parece que funcionan adecuadamente, que tienen niveles de vida digna, cuyas condiciones materiales para sus ciudadanos resultan medianamente satisfactorias, todos ellos están caracterizados por tener un sólido derecho administrativo efectivamente sujeto a una tutela judicial. Es decir, un derecho administrativo plenamente justiciable a través del cual se hacen efectivos los derechos humanos y los derechos fundamentales reconocidos y, por tanto, se traduce en una herramienta para contribuir a la dignificación de la persona. Yo con esto concluyo. Espero que les haya resultado de interés y de verdad espero que esto sirva como una motivación para que continúen ustedes con el estudio de esta disciplina. Hay mucho que trabajar en el nivel en que nos encontramos, pero quiero destacar, aprovechando que hablamos en el contexto y gracias a la invitación de la Universidad Autónoma del Estado de Nayarit, hay un amplio campo de trabajo de desarrollo para el derecho administrativo, como nos decía el profesor Rodríguez Arana, hacia arriba, hacia un derecho administrativo global, pero también creo que por lo menos en México tenemos un amplio margen de trabajo para el derecho administrativo local. Hay mucho por hacer a nivel de derecho administrativo estatal, municipal, precisamente por las razones que les comenté, porque son las administraciones más cercanas al ciudadano y las que potencialmente pueden contribuir en mayor medida a la calidad de vida y a su dignidad como personas. Espero que esta charla sirva como un preámbulo digno de la excelente charla que nos dará el doctor Mejía sobre la enseñanza del derecho, que me parece un tema fundamental. Les agradezco mucho su atención.
Muchísimas gracias, doctor, doctorando, próximamente doctor, maestro Carlos Villanueva. La Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit quiere decirle a través de mi persona que es un privilegio haber contado con un jurista del cual su obra nos ha maravillado y a muchos estudiantes, me incluyo, hemos pasado gratos momentos leyendo algunos de sus artículos y que hoy nos acompañe. Deja claro que es un día de fiesta para las universidades públicas, para las universidades privadas, para todos los administrativistas, perdón, que tenemos el gusto y la pasión por esta bella rama del derecho. Es un día de fiesta porque sin pagar un solo peso tuvimos la oportunidad de escuchar una cátedra magistral. Creo que esta es una gran oportunidad para, como lo dice usted, seguir estudiando esta rama del derecho. Y también quiero agradecer el apoyo para los jóvenes administrativistas, su compromiso también con la universidad pública, con la universidad privada, con la educación en general, que de verdad que ojalá todos los profesores tuvieran esas ideas y esa ideología. Es un placer que un distinguido jurista nos haya acompañado y como lo he dicho a lo largo de esta jornada, estamos de manteles largos. En esta Gracias, ocasión, gracias a ustedes por su hospitalidad, comprometido con ustedes, con cualquier proyecto. Al final de la presentación, ya no mostré la última lámina por el tiempo, pido una disculpa, pero al final de la presentación está mi correo. Si quiere usted ponerlo a disposición de los asistentes, estoy a la orden siempre para apoyar, para atender cualquier duda. Muchas gracias. claro que sí, maestro. Muchísimas gracias a usted. Aquí escribiré el correo en el chat. Hay varios comentarios hacia usted, algunas preguntas, mandan